Bien, bienvenidos. Buenos días. Hoy empezaremos a hablar sobre el segundo sentido. Creo que todos reconocen la importancia de eso. Por los que pegamos la vida. Este es uno de nuestros sentidos dedicados como el gusto a la protección, a la supervivencia. Pero también el gusto va a ser como una interesante, no a decir sobre eso, esta trabaja directamente con moléculas disueltas en el aire. Por lo tanto, su área de influencia es mayor que la del gusto. El gusto nos protege de las sustancias que nosotros ingerimos. El olfato nos protege tanto de eso, porque trabaja con el gusto, como con las sustancias que nos entornan, que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, su habilidad de prevenir el daño es mayor. ¿Cómo está constituido este sentido? Todos conocen que el sentido del olfato radica en una porción pequeña de la mucosa nasal, llamada la mucosa olfatoria, localizada en el punto superior de esta mucosa nasal, en una extensión de unos 9 centímetros cuadrados, pequeña zona, bilateral simétrica, muy próxima a la base del cerebro, sobre todo al piso anterior. Esta mucosa olfatoria no hay que confundirla con el órgano vomeronasal, porque si ustedes han escuchado hablar del órgano vomeronasal, este órgano vomeronasal está localizado en la porción inferior, más bien, de la mucosa nasal, en medio del tabique, y es una estructura tubular bilateral que se encarga de detectar específicamente feromonas. Estas feromonas son sustancias relacionadas con nuestras habilidades sociales y nuestra capacidad reproductiva. Establece apetencias de nuestro sexo, induce a nuestra conducta, y mucha gente en la actualidad está aprovechando de las feromonas para crear perfumes con los cuales hacer más atractivos a las personas que los usan. Bueno, eso es un sistema en desarrollo. No nos vamos a meter más en eso, nos vamos a quedar con el sentido de la olfación. Pero recuerden que hay, en realidad, en la mucosa nasal hay dos sentidos. Uno que es el propiamente dicho, el olfato, y el otro el vomeronasal, que sería un sistema olfatorio accesorio y con funciones diferentes del primero. El primero es supervivencia, el segundo es vida social y reproducción. Lo importante de la estructura de la mucosa olfatoria lo constituye una serie de células receptoras que conforman un epitelio pseudoestratificado, en el cual estas células receptoras tienen dos extremos, un extremo periférico que está seguido de una serie de cilios que se extienden a mayores o menores distancias en la superficie de la mucosa nasal, y el extremo proximal central que corresponde a las prolongaciones axonales de estas células que atraviesan tanto la lámina propia como la lámina cribosa del etmoides y configuran en su conjunto el nervio olfatorio. Entonces, en este caso, el nervio olfatorio no es una estructura única, es una estructura disgregada en una serie de filetes que están atravesando de la periferia de la mucosa nasal hacia el sistema nervioso central, hacia la base del lóbulo frontal. Estas fibras, digámoslo de una buena vez, van a terminar en una prolongación del encéfalo, que es el bulbo olfatorio.
Bien, además de estas células olfatorias, vamos a encontrar en la mucosa olfatoria otras dos categorías de células: las células basales, que son células que dan origen a estos receptores, y las células de soporte. Estas células de soporte se entremezclan y dan estructura, rigidez a la mucosa olfatoria. Existen entre 50 y más, no, alrededor de 50 millones de estos receptores dispersos en toda la superficie de la mucosa olfatoria, y estas células están en permanente recambio. Están durando algunas semanas, 4 o 6 semanas sobreviven y después son reemplazadas por nuevas células olfatorias, y este es un hecho notable. En este caso estamos hablando de células nerviosas que están siendo continuamente reemplazadas, ¿no? Son células relacionadas a las células nerviosas que están siendo reemplazadas. Por lo tanto, el sentido del olfato tiende a mantenerse estable a lo largo de la vida gracias a este proceso de recambio permanente. ¿Qué más podríamos decir de esta estructura? La superficie de las microvellosidades, no tenemos nada de la superficie de las microvellosidades. Sí, ahí está. La superficie de las microvellosidades tiene en su membrana una serie de receptores de membrana. Fíjense que los hay tanto metalotrópicos, la mayoría, como ionótropos. Los ionótropos están reaccionando, captando a sustancias disueltas en el aire, como las sustancias iónicas, y las metabótropas están reaccionando a moléculas más complejas. Para decir que hay un páramo muy cercano con la disposición de los receptores de membrana de las células de luz. Son muy parecidas, pero las unas trabajan en sustancias disueltas en agua y estas no necesitan eso, trabajan directamente con las moléculas disueltas dispersas en el aire. Me he permitido poner lo antiguo. Antiguamente, y eso es hasta creo el año pasado, explicábamos que existen diversas especies de células receptoras, cada una de ellas especializada en la percepción de una sustancia específica que se identificaba como una variedad por lo menos de 7 tipos diferentes de células receptoras, cada una de ellas especializada en registrar con preferencia estas sustancias, como por ejemplo el sabor, el olor alcanforado, el almizclado, floral, mentolado, etéreo, picante, pútrido, etc. Les cuento que la mala noticia o buena noticia es que esto ya ha quedado, ya no se acepta más esta doctrina de la cual cada célula está especializada en percibir un tipo de molécula, un tipo de sustancia con olor propio y característico. Lo nuevo, aunque breve, es mucho más interesante. Se han identificado ya los propios polos receptores de sustancias desencadenadoras de olores, y se ha visto que estos son moléculas proteicas complejas que reaccionan cada uno de ellos a diferentes sustancias, a diferentes moléculas. Vale decir, la especificidad de la que se hablaba hasta hace poco no existe tanto. Hay diferentes tipos de estos receptores, cada uno especializado en percibir y reaccionar a diferentes moléculas. Y entre las células receptoras hay diferentes tipos de estos, por lo tanto, varias células pueden reaccionar a diferentes sustancias, pero muchas de ellas pueden reaccionar a las mismas sustancias.
para decir es un conjunto de células capaces de percibir muchas moléculas diferentes y reaccionar de acuerdo al tipo predominante o a los tipos que esas moléculas tengan. ¿Qué significa esto? Este es un sistema diferente de lo que hemos visto clásicamente. Y lo que hemos visto desde somestesia hasta justo había una especificidad, una reacción ante un determinado ligando. En este caso ya no es así. Son muchas células que reaccionan a diferentes ligandos y cada una no. Muchas entre ellas reaccionan a los mismos y otras a otros. Eso hace que este sistema sea un sistema capaz de detectar gran cantidad de diferentes moléculas, lo cual establece las características de nuestro sistema olfatorio. Nosotros podemos percibir una gran cantidad de olores diferentes y es por esta diversidad estructural. Eso es lo que vamos a decir al respecto a los receptores. Estos receptores, todos ellos son seguidos entonces de una prolongación central, un axón, que atravesando la lámina cribosa van a terminar en el bulbo. En el bulbo olfatorio, esta es una extensión del cerebro, no es un nervio específicamente. Al igual que la retina y el tracto óptico, esta es una extensión nerviosa y en realidad lo que nosotros llamamos nervio olfatorio también es un tracto, una extensión cerebral del encefalo. En el interior del bulbo olfatorio encontramos una especie celular predominante, las células vitrales, ahí se las presento, de negro, están de luto. Estas células vitrales tendrían sus prolongaciones dendríticas hacia la parte inferior y entran en contacto con las células fibras axónicas de las células receptoras, las células olfatorias. Y ese punto de contacto, esa sinapsis, no es una estructura simple, es una estructura bastante complicada que se está llamando un clomo o glomérulo olfatorio. Fíjense que no hay una gran cantidad de glomérulos olfatorios en cada bulbo olfatorio. Hay una cantidad relativamente limitada de estos glomérulos, lo cual hace medio complicado explicar cómo es que podemos percibir tan diferentes colores. Encima veremos que cada uno de estos glomérulos, está especializado en percibir o en recibir fibras de receptores que están trabajando más o menos a lo mismo. No importa la localización de los receptores en la mucosa olfatoria, ellos van a enviar sus fibras axonales hacia un determinado glomérulo. Entonces, vamos a tener como una especialización funcional de los glomérulos que hace que estos reaccionen más vívidamente a cierto tipo de estímulos, para decir a un determinado olor, y la combinación de los glomérulos que se activen simultáneamente es la que determina la variedad de la percepción colórica. ¿Okay? Medio complicado parece todo este